en Temuco también. Bueno, tiene bastante trayectoria en lo que son las remociones en masa, y de eso también va a tratar la charla de ahora. Ha hecho varias publicaciones también con respecto a lo mismo, y bueno, si nos puede contar un poquito más de lo que hace usted, y cuando quiera nomás puede comenzar también la charla. Hola, buenas tardes a todas y todos. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Siempre es un agrado tratar de hacer una charla, en lo posible contribuir un poquito más al apoyo, al incremento del conocimiento que se está generando en esta región. Bueno, como todo, yo creo que la mayoría son estudiantes del área de las geociencias, entonces yo creo que ustedes saben de primera fuente que lo que sabemos de esta región o de la zona macro sur es muy poco, y todo lo que se puede evaluar o todo lo que se puede prospectar mediante investigación, mediante la solución de preguntas de frontera, es prácticamente ilimitado, ¿ya? Dicho eso, ustedes tienen la suerte que están en una región en donde el desarrollo de la geociencia, la geofísica, la geología es muy restringida y limitada. Entonces, es súper rico ver, por ejemplo, todo lo que podrían trabajar ustedes a futuro. Y de hecho, mi charla, más que una charla más técnica, está orientada a qué es lo que tenemos o qué es lo que sabemos en mi área del saber, ¿ya? Y qué es lo que y hacia dónde se podría seguir avanzando con miras a poder establecer posibles preguntas que quizás alguno de ustedes podría hacer una línea de trabajo más profesional, o bien aquellos que les gusta la academia, una vía de investigación, ¿ya? Independiente de las dos, en el área de las remociones de masa y amenazas naturales, existe una gran cantidad de información y trabajos por desarrollar, los cuales actualmente estamos en un proceso súper fuerte, que es el cambio de nuestra legislación, es decir, la Constitución, qué es lo que queremos que vaya en ella, qué es lo que no debe seguir, cómo debe estar enfocado, cuál tendría que ser el espíritu. Y dentro de las tantas cosas, yo creo que uno de los pisos mínimos es asegurar de que la población va a tener seguridad, en todo el amplio sentido de la palabra. Y uno de ellos, y una de esas acepciones podría ser, por ejemplo, la seguridad ante amenazas naturales, ¿ya? Los cuales aquí en el sur de Chile estamos sumamente limitados. Y aquí probablemente ya no es mi pega, sino que es la pega de la siguiente generación que viene más atrás, la que probablemente va a tomar esa posta y va a empezar a bajar la información a la población, ¿ya? Lo que estamos haciendo, lo que estamos actualmente ahora en la universidad, estamos tratando de allanar el camino para que la siguiente camada se pueda sentar y pueda seguir avanzando y guiando la posta o la huella que dejó en el pasado, por ejemplo, Podosi o Orbé. ¿Ya? Entonces, más que nada, eso era lo que le quería contar como intro. Ahora voy a tratar de compartir pantalla y voy a mostrar la presentación. ¿Me podrían confirmar, por favor, si se ve bien? Ok. Ahí se ve súper bien. Ya. Bueno, lo que voy a presentar el día de hoy está titulado como Remociones en masa y el rol del geocientista en ellas, ¿ya? Principalmente enfocado a lo que yo les dije previamente, en que ¿existen las remociones en masa? Sí, existen. ¿Cómo un geocientista, un geofísico o un geólogo podría trabajar en ellas y cómo podría contribuir al desarrollo de la sociedad? Eso es lo que quiero plantear el día de hoy, ¿ya? Ahora, esta charla está enmarcado en el levantamiento de información que ha sido financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, en el marco de un proyecto Fondesit, el cual lo que trata de entender es cómo, por ejemplo, las remociones en masa son gatilladas por eventos hidrometeorológicos extremos, ¿ya? Y cómo eso se ve inserto en algo mucho más grande de lo que es el cambio climático, ¿ya? Entonces yo lo que voy a hacer a lo largo de esta charla es que voy a mostrar algunas slides en donde vamos a mostrar resultados de este proyecto y otras slides en donde vamos a tratar de evaluar qué otros trabajos se han hecho en otras zonas del país. Siempre mostrando, por ejemplo, la gran diversidad, la gran variabilidad, tanto geológica, geomecánica, estructural, etc. ¿Ya? Y para eso he dividido la presentación en 5 partes, 5 estados, ¿ya? Una pequeña motivación en donde les voy a contar o les voy a volver a repetir lo que les he dicho hasta ahora, los eventos recientes que tenemos información y lo que se ha logrado aprender de ellos.
lo cual va a estar sintetizado en qué hemos aprendido, sacando la generalidad sobre los casos puntuales, qué nos falta y hacia dónde nos debiésemos dirigir. ¿Ya? Ahora, ¿por qué establecí esta metodología de presentación en lugar de la clásica metodología, resultado, análisis y discusión? ¿Ya? Yo estoy tratando de presentar esta charla de tal forma de que ustedes entiendan por qué algunas cosas se observan con un cierto foco en la naturaleza. En el caso, por ejemplo, de las amenazas naturales, no es un dominio netamente del geólogo, no es un dominio netamente del geofísico, ni mucho menos, por ejemplo, de una persona que trabaja en geografía, un geógrafo humano, sino que es un trabajo interdisciplinario. Ahora, ¿por qué? Porque las remociones en masa son eventos que son latentes, ya que vivimos con ellos constantemente. Quizás algunas remociones son tan pequeñas como 1 metro cúbico que se cae de una ladera, otras son tan gigantes como el aluvión de Santa Lucía que estamos viendo en la figura B, que barrió con la mitad de ese pueblo el año 2018, e inclusive el fallecido número 21, el último que faltaba, se encontró hace 1 año y medio. ¿Ya? Entonces son amenazas que están día a día, nosotros convivimos con ellas. Ahora, una cosa es convivir y otra es qué tanto nos puede afectar. Actualmente, debido a la preparación que tenemos como país, tanto a nivel científico como a nivel técnico o político, el hecho de que no estemos preparados para evaluar o enfrentar las remociones en masa, ya sea por efectos sísmicos o por efectos de lluvia, provoca grandes daños sociales y económicos a la población. Daños sociales, como puede ser, por ejemplo, la pérdida de vida, la pérdida de infraestructura habilitante, como por ejemplo una carretera, la pérdida, por ejemplo, de infraestructura de educación, como una escuela básica, o efectos económicos, como por ejemplo que una remoción en masa se genere sobre una zona de factoría, en los cuales en esos casos normalmente lo que ocurre es que tú tienes una pérdida de la infraestructura y aparte de la pérdida de infraestructura que el empresario probablemente, si tiene plata, va a decir ya no importa, lo vuelvo a construir, pero el costo de eso se lo voy a transferir probablemente a los trabajadores, en lo cual va a involucrar despidos, generando un impacto social en la localidad. ¿Ya? Ahora, este tipo de cosas lamentablemente son pan del día a día. No existe una capacidad de poder decir, ¿sabes qué? El día de mañana yo estoy 100% seguro que se te cae ese cerro. Actualmente trabajamos desde el punto de vista de la probabilidad y mediante modelos numéricos que nos permiten evaluar escenarios. No tenemos un desarrollo científico a nivel internacional que nos permita sí o sí decir que esa ladera se va a caer. ¿Ya? Por lo cual nosotros vivimos en un periodo de la incertidumbre, en el cual sabemos que estamos afectos a una amenaza geológica, pero no sabemos cuándo va a ocurrir. Sabemos que puede ocurrir, pero no cuándo exactamente. Que es lo mismo que pasa con los terremotos y lo mismo que pasa con los volcanes. La diferencia está en que los volcanes y los terremotos, cuando se mandan su cuetazo o arman su carrete, son eventos más esporádicos. ¿Ya? Actualmente la mayor cantidad de eventos que afectan o que terminan perjudicando o cobrando vidas a nivel planetario son las remociones en masa. Y en tercer y cuarto lugar se encuentran los eventos volcánicos, las erupciones volcánicas y los eventos sísmicos. Es cierto de que los eventos sísmicos y los terremotos son mucho más vistosos y llaman mucho más la atención, pero no podemos quedarnos nunca enfocados en que un proceso geológico, por ser más grande o ser más pintoresco, va a ser más importante. Uno siempre tiene que, en lo posible, y aquí probablemente es donde los geólogos y algunos geofísicos fallan, en irse al número. En decir, por ejemplo, ¿qué pesa más? Una remoción en masa que puede cobrar 21 vidas, como lo que pasó en Santa Lucía el año 2018, o bien, por ejemplo, lo que pasó en la erupción del volcán Villarrica el año 2015, que cobró 0 personas. Y hubo pérdida de infraestructura habilitante, la cual fue recuperada rápidamente. ¿Ya? Ahora, dentro de las amenazas naturales, o sea, remociones en masa, tenemos varios condicionantes, dentro de los cuales destaca la geología, por sobre todo el tipo de roca sobre el cual se generan las remociones en masa. Si es que tenemos, por ejemplo, roca suave, como puede ser, por ejemplo, rocas volcánicas altamente meteorizadas, o, por ejemplo, suelos residuales asociados a granitos. ¿Ya? La geomorfología, por ejemplo, la presencia de laderas o ciertos planos de curvatura que predisponen un fallamiento o un gatillamiento de los cerros, ¿ya? Lo cual eso es todo un área de trabajo, ¿ya?
Probablemente, si uno lo quiere ir un poco más allá, evaluar, por ejemplo, cómo es la resistencia del suelo. Ustedes saben de primera mano que la resistencia de una roca sedimentaria del corte no es la misma, por ejemplo, que la resistencia que puede tener una roca de tipo ígnea. ¿Ya? Lo mismo pasa con los suelos. Cada suelo, dependiendo de su granulometría, dependiendo de su textura, tiene distintas respuestas geomecánicas al sometimiento de esfuerzos, por lo cual eso debe ser tenido en cuenta. Y, por ejemplo, si yo estoy analizando la ladera aquí y me corro 50, 60 metros hacia la derecha, probablemente las propiedades geotécnicas de esa ladera va a cambiar completamente, lo cual hace esto que, en el caso del estudio de remoción en masa, sea crítico, porque puedo tener una ladera mecánicamente muy debilitada y en otra zona que es resistente. Y yo puedo estar clasificando que esa zona, todas homogéneamente, tiene la misma probabilidad que se caiga. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas nos genera una gran cantidad de incertidumbre. ¿Ya? Ahora, por otro lado, también tenemos los efectos desencadenantes que generan o que gatillan las remociones en masa, que pueden ser, por ejemplo, la sismicidad cortical o sismicidad asociada a procesos de subducción, en los cuales las frecuencias dominantes de cada evento sísmico son muy diferentes, por lo cual el efecto de sitio que puede observarse en una ladera va a ser diferente. Erupciones volcánicas, en algunos casos en donde, por ejemplo, puede generar lahares o periodos, por ejemplo, a escala de años después de la erupción, la cobertura de Tefra puede empezar a generar remociones, que es lo que, por ejemplo, generó el Calbuco o el cordón Caulle, o inclusive, por ejemplo, el caso de la precipitación, los cuales, dependiendo de los umbrales de intensidad, duración y frecuencia de la precipitación, puede ser que algunas laderas sean más inestables mecánicamente en comparación a otras. ¿Ya? Ahora, esto yo lo estoy hablando de un punto de vista sumamente macro. ¿Ya? Ahora, el tema está en que lo estoy hablando de una forma tan macro que no podemos llegar al foco. Es decir, yo no puedo decir, ¿sabes qué? Desde Santiago hasta Temuco tenemos todos estos desencadenantes. Pero a la persona del día a día le interesa saber si, por ejemplo, la ladera que está al lado suyo se va a caer o no. ¿Ya? Y para eso uno tiene que empezar ya a hacer estudios de detalle. Y en esos casos ya es otro mundo. Uno tiene que empezar a evaluar cuáles son las zonas que tienen mayor predisposición que otras a generar una remoción. Y aquí viene una lección aprendida que no hemos tardado en aprender, que aproximadamente 10 años, de que la zona sur de Chile es altamente susceptible a las remociones en masa, por efectos de los procesos de cambio climático. La isoterma cero está cambiando en altura, tenemos también efectos de precipitaciones extremas cada vez más acentuados con el tiempo, tenemos un mayor impacto probablemente de ruidos atmosféricos, lo cual todo en su conjunto hace que los deslizamientos de tierra inducidos por lluvia sean cada vez más frecuentes en la zona. ¿Ya? Ahora, ejemplo de eso, podemos ver, por ejemplo, el caso del deslizamiento de Hierba Loca, del año 2017 hasta la fecha, ¿ya? En la cual aquí el equipo de Sepúlveda, Sergio Sepúlveda, un colega que antes trabajaba en la Chile y actualmente está en la Simon Fraser University, analizó la deformación superficial mediante INSAR de esta zona y estimó tasas de deformación, ¿ya? Y pudo sacar series de tiempo para evaluar, por ejemplo, cómo se estaba movilizando este bloque, ¿ya? Que está asociado principalmente a un sistema que está enmarcado en un ambiente de origen glaciofluvial, la cual, por otro lado, de un punto de vista humano, es una zona en la cual se genera una gran cantidad de senderismo en la zona, y finalmente está asociado a rocas volcánicas, ¿ya? Asociado a la formación Farellones. Ahora, esta remoción en masa, cuando se gatilló, todavía se está evaluando qué fue lo que pasó, generó, una vez que se gatilló, se cortaron completamente los senderos, por el peligro que se generase un gran colapso que pudiese matar personas, ¿ya? Entonces, el acceso a esta zona, probablemente personas que antes de la pandemia les gustaba pasear por esa zona, ya no lo puede hacer, ¿ya? Por otro lado, también existe una amenaza o un miedo latente a que esa zona empiece a colapsar progresivamente, generando avalanchas de rocas o flujo de escombros, ¿ya? De la misma forma, también un posible colapso sectorial podría generar un represamiento de ríos, el cual en un ambiente glaciofluvial podría generar en un GLOF, podría derivar en un GLOF, ¿ya? Por lo cual, este estado inicial de Hierba Loca es un caso interesante en el cual nos muestra cómo un proceso puede, a partir de una pequeña deformación,
que son aproximadamente 60 a 40 milímetros máximo en la horizontal, podría generar eventos mucho más devastadores. Por lo cual es importante que las personas que viven en las zonas cercanas y que acceden normalmente a esta zona estén al tanto de la amenaza sobre la cual están viviendo. ¿Ya? Ahora, también existe también un tema de que hierba loca está emplazado cerca de zonas de mineras, por lo cual también durante épocas recientes se ha tratado de establecer una conexión entre lo que existe entre la actividad minera o bien si está asociado a un proceso de cambio climático, lo cual esto todavía sigue siendo una pregunta abierta. ¿Ya? Otro caso también parecido, pero este está más asociado a eventos extremos, son las remociones de Chillhuayante el año 2006. Para quienes no conozcan Chillhuayante, Chillhuayante se encuentra al sur de Concepción, dentro de la zona metropolitana de Concepción, y el año 2006, específicamente en julio, se generó precipitaciones sumamente intensas. La cantidad de lluvia que cayó en aproximadamente 5 días fue el equivalente a todo lo que precipitó durante un año normal. ¿Ya? Lo cual eso generó tanto inundaciones por parte del desborde del río Biobío, que probablemente hay muchos se acuerdan de Concepción bajo el agua, y también en el caso de las laderas generó un flujo de detritos, el cual cobró la vida de 10 personas. 7 bomberos y 3 abuelitos, que quedaron sepultados cuando los bomberos entraron a rescatar a las personas. ¿Ya? Este tipo de notas, y no lo digo para ser alarmista, simplemente como para colocar una cuota de realidad, de que este son el tipo de cosas que normalmente pasan el día a día. Pero normalmente nosotros no estamos acostumbrados a vivir con ellas o aceptar las que existen. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, donde un geocientista tiene mucho que decir. ¿Ya? No va a empezar a explicar, por ejemplo, todo lo que es la subducción, no va a explicar todo lo que es la Liquiñovsky, pero sí, por ejemplo, puede decir, ¿sabes qué? Esta zona tiene tales propiedades geomecánicas, tiene tales deformaciones bajo tales condiciones de precipitación, y yo no recomiendo construir acá. ¿Ya? Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Y esto es también algo que yo le digo a mis estudiantes de ingeniería civil. ¿Ya? Aquí hubo un megacondoro. Aquí probablemente construyó una casa en un lugar que no estaba habilitado, probablemente los organismos públicos que les correspondía revisar esto no hicieron la correcta observación en la zona, no evaluaron permiso de construcción, por ejemplo, y quedó la escoba. ¿Ya? Ahora, esto es que nos estamos moviendo actualmente hacia el sur, de Santiago, de Hierba Loca, nos fuimos a Chillhuayante, en la región del Biobío. ¿Ya? Viendo en que ya, por ejemplo, en la zona norte, en la zona de Santiago, teníamos deslizamiento, aquí ya estamos empezando a ver flujos. ¿Ya? Ahora, resultados recientes también han permitido mostrar de que el caso de este flujo que mató a las 10 personas no fue el único, no fue la única amenaza asociada a remociones en masa que se cernió sobre esta comuna. Podemos ver en esta gráfica, si se dan cuenta acá, tres recuadros, ¿ya? En donde cada recuadro nosotros podemos ver la deformación a lo largo de 2 meses de observación mediante satélite, mediante radar. ¿Ya? En donde nosotros podemos ver de que durante el periodo de intensa precipitación las laderas y los cerros se alcanzaban a formar 15 centímetros. ¿Ya? Y esos 15 centímetros implican que tuvo una gran deformación, en la cual en casos críticos podrían haber colapsado. Para los que no saben, en esta zona, y igual normal que no sepan porque no se ve como por imagen satelital, aquí hay una cantera, o había una cantera, en donde apilaban pastelones sobre pastelones, en donde ahí tenían la receta correcta para el desastre. Si esa cantera o esos pastelones que iban apilando, producto de la cantera, hubiesen colapsado, hubiesen cobrado la vida de mucho más de 21 personas, como lo que fue Santa Lucía. Abajo viven prácticamente 1.000 a 1.500 personas. ¿Ya? Ahora, por otro lado, también la geofísica aplicada, que probablemente ustedes están viendo en los cursos, nos permiten evaluar cómo se comportan estas laderas. Nosotros con la teledetección podemos medir, por ejemplo, deformación, que es lo que estamos viendo en esta figura, pero con la geofísica aplicada podemos también evaluar cómo la ladera está compuesta, ¿ya? Y cómo es su variabilidad en profundidad. Por ejemplo, en esta gráfica que estoy mostrando acá, que está apuntando a la flecha verde, aquí tenemos una RT, una tomografía de resistividad eléctrica.
Esta tomografía de resistividad eléctrica nos indica que en profundidad dentro de la ladera existen bolsones de baja resistividad. Ahora, esos bolsones normalmente pueden estar asociados, a partir de las mediciones geotécnicas que se hicieron posterior, a depósitos de arcilla que retienen el agua y que finalmente generan un efecto de carga adicional sobre la ladera. ¿Qué resultado tiene eso? De que probablemente estas laderas durante el invierno precipita, infiltra agua, queda acumulado localmente y puede estar generándose un efecto de carga adicional sobre la ladera mucho después del evento de precipitación extrema. ¿Qué fue lo que se observó después? El evento del flujo de detritos de Chillhuayante fue en el mes de julio. Nosotros en noviembre todavía seguimos observando deformación. ¿Ya? Si seguimos bajando al sur, o subiendo, dependiendo del sistema de referencia de ustedes, vamos a ver que también tenemos zonas y ambientes volcánicos que están asociados a remociones en masa, como puede ser el caso del volcán Osorno, ¿ya? En donde Bastián Morales, un ex compañero de carrera suyo, actualmente alumno de magíster aquí en la Universidad de la Frontera, desarrolló un modelo numérico basado en Avaflow, el cual le permitió reproducir mediante propiedades geotécnicas que caracterizamos en terreno y después en laboratorio, cómo se podía comportar la reología del flujo, ¿ya? Ahora, normalmente para los que están acostumbrados a trabajar en volcanología, saben que existe la ARZ. La ARZ es un modelo también de flujo. Ahora, la gran diferencia de la ARZ en desmedro de otros modelos más recientes y más actuales es que la ARZ no permite modelar bien flujos no newtonianos, mientras que los modelos más recientes sí lo permite hacer. Y en este caso, por ejemplo, la implementación que hizo Bastián, y que después salió publicado, permite evaluar, por ejemplo, los posibles impactos que habrían en caso de futuros colapsos o futuros flujos de detritos, ¿ya? Ahora, en el contexto de esta remoción, que fue el año 2017, se encuentra también en un ambiente volcánico, estuvo asociado a condiciones hidrometeorológicas extremas, una precipitación intensa en verano, lo cual era atípico hasta hace aproximadamente 7 años atrás, y está enmarcado en una zona turística. Ahora, ¿por qué hago ese contexto y por qué hago ese punto? ¿Ya? Las zonas turísticas viven del verano. ¿Ya? Normalmente, si es que no tienes un centro de esquí, las zonas turísticas lo que hacen es que tratan de trabajar lo que más pueden durante el verano, porque el invierno es sumamente lento. Hay algunos empresarios que les da lo mismo, pasan completamente de largo. Pero muchas familias hacen el sueldo durante el verano. Y este tipo de remociones en verano lo que hace es que les corta la estructura habilitante, es decir, el camino que une Petrohue con Ensenada. El resultado de que no tienes turistas que están llegando a tu zona donde trabajas. Si no están llegando turistas, no puede trabajar la gente. Si no puede trabajar la gente, simplemente no hace el verano y por ende le va a costar mucho más sobrevivir lo que les queda de año. ¿Ya? Entonces, en estas situaciones es un claro ejemplo en donde nosotros tenemos daño emergente para la población. ¿Ya? Ahora, existen también efectos adicionales a este evento, que normalmente el turista que quedó aislado por este aluvión probablemente la va a pensar 1 o 2 veces antes de volver. Entonces ya tienes un turista que dejó de venir este año y probablemente tienes un turista el próximo año que también no va a venir, porque no quiere pasar por la misma mala experiencia. ¿Ya? Ahora, aquí también tenemos otros casos, yendo aún más al sur, tenemos otro contexto, en donde tenemos, por ejemplo, rocas de tipo ígneo, como por ejemplo puede ser el batolito norpatagónico, en donde se han generado flujos de detritos y también deslizamientos. ¿Ya? Ahora, normalmente en los últimos 15 años hemos observado cambios en los patrones de precipitación. Las curvas de intensidad, duración y frecuencia de precipitación están empezando a cambiar. ¿Ya? ¿Qué implica eso? Que si antes yo esperaba que cada 5 años lloviese una cierta cantidad de milímetros en una hora, probablemente esa cantidad de precipitación ahora va a ser mucho más alta. ¿Qué implica que sea mucho más alto? De que mis laderas, así como yo lo observé en Chillhuayante mediante INSAR, van a tener una cierta deformación. ¿Ya? Y esa cierta deformación en casos críticos pueden llevar a colapsos, a que el cuerpo se gatille y caiga completamente.
¿Ya? Ahora, ese tipo de análisis, por ejemplo, no lo podemos saber si no es por satélite, los cuales tienen una resolución que todavía está al límite de la utilización en remociones en masa, pero sí lo podemos hacer, por ejemplo, mediante modelos numéricos. ¿Ya? Y en este caso, por ejemplo, Gonzalo Margaño, un compañero de ustedes que el año pasado estuvo en el centro de estudiantes, ha estado desarrollando investigaciones sobre esto. Ha estado aplicando modelos de elementos finitos, que es un sistema de modelos numéricos de frontera, para poder evaluar cómo se están deformando los cerros según cierto tipo de diseño de precipitación. Es decir, ¿qué pasa si llueve primero 10 milímetros en una hora? ¿Qué pasa si llueve 10 milímetros en 5 horas? Y así sucesivamente. Y a partir de las ecuaciones de movilización de agua, mediante la ecuación de Richard, puede establecer cómo se comporta la humedad en el suelo y cómo eso va a generar una deformación en su sistema. ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos observando en esta figura acá? En donde Gonzalo lo que hizo fue de que estableció un cierto umbral de precipitación y observó cómo se estaba deformando en la vertical, perdón, cómo se está hinchando en la vertical ese sector, el cual en un caso crítico podría colapsar y generar una remoción en masa, que es lo que pasó después. Ahora, ¿por qué me interesa decir esto? Porque nosotros con el INSAR y con el caso de la geofísica aplicada, podemos llegar al lugar con la geofísica y hacer las mediciones, pero no podemos saber cuándo se va a caer el cerro. Con el INSAR podemos ver cuánto se está deformando el cerro, pero tenemos que esperar a que se deforme primero para poder medirlo. Mientras que con el caso del modelo numérico, como lo que ocupó Gonzalo, él puede evaluar cómo se está deformando el cerro antes que lo haga. Y esos modelos, validándolos mediante estudios geotécnicos, que fue parte de lo que hizo en su trabajo de investigación de tesis de pregrado, que actualmente lo está tratando de publicar, evaluar, por ejemplo, cuál es la amenaza que puede tener una zona determinada. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante esto y por qué el trabajo de Gonzalo es crítico? Lamentablemente, la zona de la remoción, en el caso de Cholgo, está emplazado en la carretera austral. Se corta la carretera austral y cortas parcialmente la comunicación con el sur de Chile. ¿Ya? Probablemente para nosotros los que vivimos en la zona centro-sur del país no es un problema. Si se corta un camino podemos tomar caminos secundarios, como lo que pasó con el Paro de los Camineros hace aproximadamente 2 o 3 semanas. Pero en el caso de la carretera austral es mucho más complejo. No existe una gran cantidad de caminos que nos permita ir de un lugar A a un lugar B. ¿Ya? Y si queremos hacerlo, tendríamos que dar la vuelta por Argentina. Pero en el contexto actual de pandemia, las fronteras están cerradas. Entonces, la única vía de transporte por vía terrestre es la carretera austral. Se llega a cortar, la gente la gente cooperó. ¿Ya? Estaría obligado a ocupar los servicios de ferry, los cuales los servicios ferry también son mucho más lentos y por otro lado también no tienen la capacidad de absorber todo el tránsito que circula por la carretera austral, generando un gran cuello de botella. Entonces, este tipo de estudios nos permiten evaluar cuáles son las zonas susceptibles para poder generar recomendaciones a las autoridades pertinentes. ¿Dónde deben colocar ojos? ¿Por qué? Porque la pregunta actual no es si es que van a ocurrir remociones o no. La pregunta es dónde existe mayor probabilidad que ocurra una y qué impacto pueda tener. Por ejemplo, hay zonas donde se generaron remociones después de la erupción del volcán Calbuco que generaron remociones, pero en esas zonas no vivía nadie, así que daba lo mismo. Pero existen otras zonas en donde hay población que podría verse afectada. Y ese tipo de estudios lo tenemos que tener en cuenta. ¿Ya? Ahora, una cosa es la modelación que hizo Gonzalo Margaño, y otra cosa muy distinta es evaluar si que los resultados de un modelo numérico, un set de ecuaciones que están restringidas por ciertas parametrizaciones y condiciones de borde, son coherentes con una observación o una medición. ¿Ya? Y en este caso, Ardi Gatica, un ingeniero civil, un ex estudiante de nuestra universidad, estuvo haciendo estudios mediante INSAR también. Ocupó una variante mejorada de lo que hizo el trabajo de Sepúlveda del año 2021 y lo aplicó en la zona norpatagónica. ¿Ya? Y empezó a medir deformación en distintos puntos donde existían remociones en masa. ¿Ya? Posterior a un evento extremo de precipitación y empezó a cuantificar cómo se estaban deformando. ¿Ya? En donde, si se puede ver en mouse, esta es la zona que modeló, esta es la zona que modeló Gonzalo Maragaño, y aquí Ardi identificó otras remociones adicionales, ¿ya? Que son las que estamos observando acá, en donde vemos de que algunas tienen desplazamiento de hasta 3 centímetros por año, y otras probablemente se están acumulando, son rotacionales, que están subiendo un poquito
hasta 10 centímetros por año. Perdón, hasta 1 centímetro por año. ¿Ya? Entonces, normalmente si observamos estas remociones y estos cálculos que hizo Ardi Gatica, con los resultados de Gonzalo Maragaño, conversan, tienden a estar a la par, están dentro de los mismos órdenes de magnitud, por lo cual ambos resultados son complementarios unos con otros. ¿Ya? Lo cual nos indica de que, por ejemplo, el trabajo de modelación mediante elementos finitos no anda mal. ¿Por qué? Porque está siendo validado parcialmente mediante satélite. ¿Ya? Ahora, normalmente, respecto a, yo te lo estoy mostrando ahora, son resultados de los últimos 3 años de investigación que llevamos como equipo de trabajo, dentro del equipo de Geociencias de la Universidad de la Frontera. Dentro de lo que hemos aprendido probablemente poco. Esa es la realidad. Hay tanto por hacer que la capacidad que tenemos para procesar información es muy limitada. ¿Ya? Pero sí hemos podido ver algunas cosas, como por ejemplo, de que las remociones en masa inducidas por lluvia en la zona centro-sur de Chile están generados de todos los catastros que hemos generado a partir de la integración de datos del CERNA-GEOMIN con datos de nuestros sistemas de identificación mediante satélite, más, por ejemplo, estudios de trabajo en campo. Hemos podido evaluar de que la variabilidad de las deformaciones se centra principalmente en las remociones en rocas de origen plutónico, ¿ya? Más que en el caso de rocas metamórficas que podrían estar foliadas, o bien rocas volcánicas. ¿Ya? Mientras que también en el caso del área afectada por remociones en masa, estas áreas, los eventos más grandes también se generan sobre rocas plutónicas, ¿ya? Lo cual también nos indican o nos sugieren dónde tendríamos que centrarnos a futuro, a poder estudiar remociones en masa en esta zona. Y si estos tipos de unidades están emplazadas cerca de donde viven gentes o viven personas, ¿ya? Ahora, otra cosa también que hemos logrado ver es que hemos tomado modelos de cambio climático y lo hemos empezado a proyectar a futuro, tomando toda la zona entre Santiago y Puerto Montt. Hemos evaluado cómo ha cambiado la susceptibilidad en los últimos 20, 30 años y lo hemos proyectado a futuro mediante modelos recién salidos del IPCC6, ¿ya? Que va a estar junto con el nuevo informe de cambio climático, que debiese salir ya, la base científica salió este año. Las bases de mitigación van a salir a principios del próximo, ¿ya? Pero unos resultados interesantes que se pueden adelantar es que el área afectada por remociones en masa en la zona centro-sur de Chile se va a seguir incrementando, por lo menos hasta el 2060. Y de ahí en adelante va a tender a tener una ligera caída, ¿ya? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque es importante esta información para un tomar decisiones. Para tomar decisiones, esto es un dato duro. Con esto puede decir, ¿sabes qué? Yo creo que hay que empezar a pescar un poquito más las remociones en desmedro de otras amenazas naturales, como por ejemplo la inundación. Las inundaciones también van a subir, se van a incrementar en los próximos años, pero en el caso yo que trabajo en remociones en masa, le estoy dando un poquito más de barra a esto. ¿Ya? Pero lo importante es entender de que cada vez más en las noticias vamos a ver informes de remociones en masa, ¿ya? Y no nos podemos cerrar, no podemos cerrar los ojos a esta realidad. Otro caso también ha sido los posibles controles estructurales que pueden existir en esta zona. Y en este caso, por ejemplo, aquí estamos viendo unos datos de Esteban Prieto, un compañero de ustedes que está haciendo la tesis con nosotros, el cual está trabajando con el doctor Daniel Basualto, un postdoc mío, en el cual, por ejemplo, él está analizando los factores estructurales que pueden controlar las caídas de roca, ¿ya? Asociándolos, por ejemplo, a que existe una gran prevalencia de caídas de roca, especialmente en ATF asociada a orientación noreste, ¿ya? Lo cual parcialmente se condice también con los trabajos de Pérez y Flores y de Maragaño, que también lo está preparando, que va a ser parcialmente el trabajo que está desarrollando en Cholgo, ¿ya? Ahora, ¿qué nos falta? ¿Ya? Si se dan cuenta, en la imagen anterior, yo lo que hice fue que les mostré 4 posibles inputs de lo que habíamos aprendido, pero hay algo que todavía nos falta. Dentro de lo que nos falta es el control geotécnico que pueden tener las remociones en masa, ¿ya? Hasta el momento yo me he centrado solamente en las remociones en masa generadas por factores hidrometeorológicos, pero no hay que olvidarse que también las remociones en masa se generan por terremotos, ¿ya? Pueden haber algunos terremotos que pueden tener una magnitud sumamente baja, pero si su frecuencia dominante está en un cierto rango, puede llevar a que el suelo licúe,
¿Ya? Ahora, pueden también haber otros casos en donde se genere, por un evento de sismo de tipo cortical, un flujo granular, el cual si entra en contacto con una napa freática puede pasar a un debris flow. ¿Ya? También puede generar, en caso de eventos críticos, en fallas preexistentes, la generación de caídas de roca. ¿Ya? Y así podríamos seguir todo el día, ¿ya? En los cuales todo esto podrían ser generados por un evento sísmico de tipo cortical, como por ejemplo un sismo asociado a la falla de Liquiñovsky o alguna ATF, o bien asociado a algún sismo grande de subducción, como lo que pasó en 1960 con el terremoto de Valdivia. ¿Ya? Lo cual, por ejemplo, este tipo de cosas lo tiro a la palestra, que todavía es una pregunta abierta. No sabemos la respuesta, especialmente en la zona sur de Chile. ¿Sabemos qué ocurrió? Sí. ¿Sabemos cuáles son los umbrales que podrían llevar a que vuelvan a ocurrir? No lo sabemos. ¿Ya? Y para eso, nosotros lo que estamos haciendo aquí en la Universidad de la Frontera es que estamos tratando de evaluar la respuesta sísmica la respuesta sísmica de las remociones en masa ante distintos eventos sísmicos. ¿Ya? Y para eso, actualmente está trabajando el señor Daniel Vázquez, un antiguo compañero de ustedes, que egresó hace un año y medio, y actualmente está trabajando en un proyecto FONDEF, está contratando un FONDEF acá en la universidad, y aparte está haciendo el magíster en esto. El señor Álvaro Bravo, el cual también está trabajando en el tema de efecto de sitio, mediante caracterización de la frecuencia dominante de los suelos, mediante sismómetros de banda ancha, y la señorita Bárbara López, la cual actualmente está trabajando en la zona, al norte de la zona de Mochochoncuenco, mediante deformación por satélite, ocupando técnicas de INSA. ¿Ya? Los cuales lo que se espera es que la integración de los análisis de datos satelitales, más modelos numéricos, más datos de terreno, nos permita tener un pequeño hotspot o un pequeño sitio de pruebas en el cual podemos evaluar cómo están respondiendo los suelos volcánicos ante los eventos sísmicos. ¿Ya? Y con eso vamos a poder evaluar, por ejemplo, o proyectar posibles escenarios. ¿Ya? Y para esto se requiere un trabajo que ya excede las competencias de un geofísico, excede las competencias de un geólogo, excede las competencias de un ingeniero civil. ¿Ya? Aquí se tiene que avanzar de forma interdisciplinaria. El geofísico, por ejemplo, puede entregar información del punto de vista de la sismología, puede entregar información quizás del efecto de sitio. ¿Ya? El geólogo puede entregar información de la geología, de la historia geológica o, por ejemplo, del efecto de la tefra que está teniendo sobre distintos tipos de suelo. ¿Ya? El ingeniero civil o el geotécnico pueden entregar información sobre la resonancia de los suelos que pueden tener ante distintos eventos sísmicos. ¿Ya? El ingeniero matemático puede entregar información a través de nuevos modelos numéricos que solucionen los problemas o la solución de las ecuaciones de FEM, que solucionó, por ejemplo, su compañero Maragaño, de forma más eficiente. Y así sucesivamente. Pero para eso se requiere una integración de distintas disciplinas. ¿Ya? Esos periodos en donde el geólogo, el geofísico, el ingeniero trabajaban solo, es la historia de hace 20 o 30 años atrás. Actualmente todo el mundo se está moviendo a realizar un trabajo interdisciplinario. Probablemente ustedes, si el día de mañana trabajan en remociones en masa desde el punto de vista profesional, se van a encontrar trabajando en una mesa con un ingeniero civil, con un geofísico e inclusive hasta con un sociólogo, que normalmente en algunos proyectos se considera. ¿Ya? Y si están trabajando en la academia, mucho peor. Ahí van a tener que interactuar todos dentro de una mesa y conversar y tratar de encontrar un lenguaje común, el cual normalmente los términos se mezclan, y el mejor ejemplo para usted probablemente puede ser el curso de Geología Ingenieril, con el concepto de lo que es una arcilla. Probablemente en la U les enseñaron arcilla de una forma, que de un punto de vista más mineralógico, y probablemente un geotécnico no les va a entender cuando hablen de arcilla, porque ellos lo ven de un punto de vista más textural. Entonces la homogeneización del lenguaje es un tema que todavía nos falta y tenemos que remar en esa dirección. ¿Ya? Ahora, teniendo ese input de qué nos falta, tenemos que evaluar hacia dónde nos vamos. Está claro de que el trabajo interdisciplinario es crítico para lograr objetivos. ¿Ya? Ahí normalmente ya tenemos que movernos a la integración de poder meter la geofísica, la geología, la geotecnia y la modelación numérica dentro de un mismo saco, dentro de un mismo paquete que nos permita entregar información científica y al mismo tiempo información válida y creíble y que sea entendible para un tomador de decisiones.
de tal forma que no se mande un cóndor. ¿Ya? Y ahí normalmente estas 4 áreas que normalmente están separadas o se cruzan tangencialmente, van a tener que empezar a conversar. ¿Ya? Y eso es algo crítico. Ahora, la integración y la conversación entre disciplinas no es algo que se dé de la noche a la mañana. Es algo que se va logrando con el tiempo y generando confianzas. Ahora, una de las recomendaciones que yo les doy normalmente es que traten de mirar más allá de lo que ven ustedes en sus pizarrones o en sus tablets virtuales, ahora que estamos en la virtualidad. Visualicen también el trabajo con otros compañeros, con otros colegas que pueden tener dentro de su misma universidad, pueden tener, no sé, en otro país, pero visualícenlo. Porque si no adquieren estas habilidades ahora, probablemente después les va a costar mucho más adquirirlas. Y eso probablemente para los que quieran encontrar trabajo va a ser más que un pro, va a ser un contra. ¿Ya? Ahora, existen alternativas, no les voy a colocar en la situación negra sin darles posibles soluciones. Actualmente, bueno, aquí también voy a pasar el dato, voy a hacer un poco de propaganda a la asociación. Actualmente la idea de la integración ha cobrado fuerza. Posterior al Congreso Geológico del año 2018, se estableció que faltaba un ambiente de conversación en donde los geofísicos, los geólogos, los ingenieros pudiesen sentarse a conversar. Y dentro de eso nació la Asociación de Ingeniería Geológica, ¿ya? La cual es una asociación reciente, tendrá unos 2 años de antigüedad, la cual actualmente ya se está abriendo a aceptar estudiantes. Por lo cual, si ustedes gustan, pueden entrar a la página que se ve en la PBT y tratar de inscribirse. ¿Ya? En el caso de la afiliación a estudiantes, actualmente existe un costo, una matrícula y una mensualidad que es reducida en atención a que son estudiantes, no disponen de un ingreso permanente. Pero los pros que tienen esto es que les va a permitir establecer redes de contacto si el día de mañana les falta práctica o les falta tema de tesis o les falta un posible lugar donde trabajar a futuro. Es una buena red para establecer contactos. ¿Ya? Actualmente la CIGEO está generando un ciclo de charlas dentro de los cuales ya han presentado Ardi Gatica, el chico del INSAR, Eleonora Muñoz, una antigua alumna de Sergio Sepúlveda, Natalie Manque, una ingeniera civil de la Universidad de la Frontera, y nos falta la última charla, ¿ya? Que sería por parte de Alejandra Seré, la cual estaría siendo el día 25 de noviembre, y están todos cordialmente invitados y sin costo a inscribirse a la charla. Para eso tienen que entrar a chigeo.cl y van a la sección inscripción de charla. ¿Ya? Habiendo pasado ese dato del punto de vista más profesional, hacia dónde podemos ir también del punto de vista académico, es que, por ejemplo, ustedes salgan de su zona de confort. El geólogo y el geofísico normalmente están acostumbrados a vivir dentro de sus 4 paredes, hablando solamente con geólogos o hablando solamente con geofísicos. ¿Ya? Y eso corta las alas del crecimiento potencial que podría tener un geocientista. Y en ese sentido, una de las chances que pueden hacer también, y aquí nuevamente hago propaganda, puede ser establecer, generar o seguir cursos de posgrado. ¿Ya? Y en esta situación, por ejemplo, tenemos en la Universidad de la Frontera el Magíster en Ciencia de la Ingeniería, el cual es un magíster de ingeniería, pero que tiene un foco altamente científico, el cual está orientado a que las personas que entren puedan responder preguntas de investigación de frontera. ¿Ya? Actualmente este magíster tiene un número acotado de becas, por los cuales las personas que entran se someten a un proceso de selección y dependiendo su CV se les entrega la beca completa, de tal forma que puedan estudiar sin pagar un peso, o un arancel reducido. Por ejemplo, en el caso de uno de sus antiguos compañeros, actualmente está haciendo el máster, este máster, y está completamente becado por parte de la universidad, debido a su CV. ¿Ya? Ahora, este máster también es una buena alternativa porque les va a obligar a conversar con otras disciplinas. Normalmente este máster es un máster donde se congregan ingenieros electrónicos, matemáticos, civiles y mecánicos, por los cuales están obligados sí o sí a lo largo de los cursos que son basados en un sistema de competencias a interactuar entre ellos y solucionar problemas de forma colaborativa. Ya no es cada uno hace su pega y después lo juntamos en un Word en Google Drive, sino de que cada vez que empiezan a solucionar los problemas tienen que generar una respuesta de forma colaborativa, discutiendo y recontra discutiendo.
lo cual eso les permite también remoldear su cabeza, retrabajarla, para que el día de mañana, cuando se integren al mundo profesional, si no quieren seguir estudiando, puedan tener un bagaje o un lenguaje mucho más amplio, que les va a permitir abrir puertas para posibles puestos profesionales. ¿Ya? Entonces, a mí lo que me interesa con esta charla, aquí están las referencias, es que podamos visualizar de que, por ejemplo, en el caso de las remociones en masa, han habido estudios durante los últimos 5 a 20 años que nos han permitido aprender un poquito de ellas en la zona centro-sur del país. Sin embargo, lo que sabemos aún es poco. Entendemos un poco mejor las remociones en masa generadas por eventos hidrometeorológicos extremos, como la lluvia, pero no sabemos mucho todavía de ellas. No entendemos, por ejemplo, cómo la respuesta de los suelos, cómo son los suelos en donde se generan remociones en masa, cuáles son sus caracterizaciones hidráulicas y geotécnicas, o cómo, por ejemplo, el frente de hidratación se mueve a lo largo del suelo. Si existe algún control, por ejemplo, de mineralogía, si existe algún control, por ejemplo, de la pendiente. Bueno, existe un control de la pendiente, pero ¿cuánto afecta? Más, poco o harto. ¿Ya? El caso de los eventos de las remociones en masa generadas por sismos todavía no está aprendido, no se entiende nada en la zona centro-sur de Chile. ¿Ya? Por lo cual también nuevamente ese es un nicho que se puede explotar y probablemente, bueno, también entre medio, se está cambiando la legislación con respecto al tema de amenazas naturales, especialmente la UC. Y dentro de la UC hay un apartado que considera de que muchos estudios van a tener que contar con un anexo de amenazas naturales. Y para eso se va a requerir personal altamente capacitado, como por ejemplo expertos en remociones en masa. Y ahí nuevamente se abre una puerta profesional. Una puerta profesional y una puerta de investigación. Ahora, con eso a mí me gustaría cerrar la charla contándoles de que en estos momentos las cartas están echadas. Ustedes tienen probablemente la suerte que yo no tuve, ¿ya? En donde se ha empezado a fortalecer mucho el sistema científico a nivel nacional, especialmente con el tema del ministerio, se está inyectando plata en ciencia, pero todavía es insuficiente. Pero se está avanzando. Probablemente ustedes van a tener mucho más suerte si quieren perseguir un estudio de posgrado o de investigación que probablemente lo que tuvo mi generación o la generación de más atrás. ¿Ya? Por lo cual, ahora, ustedes tienen la chance, lo que les falta probablemente son la capacidad de tener o de tomar esas posibilidades, esa chance, adaptarla a sus necesidades, formarse y poder salir al mundo. ¿Ya? Entonces, con eso termino mi presentación. No sé si hay consultas. Sí, bueno, muchas gracias, profe. Espero que se escuche bien, estoy un poco caída con el internet. Muchas gracias por la información. Realmente bastante como trayectoria, digamos, en el tema de la investigación en distintos lugares y que, claro, que permiten hacer una idea de cómo van funcionando estos fenómenos. Así que totalmente interesante y, bueno, por eso también yo me interesé en el tema y también por el tema de que afecta directamente a las personas, como usted mencionaba varias veces, o sea, es un riesgo al que muchas personas están sometidas y no tienen idea, digamos. Entonces, me gustaría abrir un poco el momento de preguntas, haciéndole una consulta sobre el tema de cómo acercamos nosotros esta información que nosotros recopilamos y las conclusiones que logramos sacar, cómo lo acercamos a las personas, digamos, porque al final recolectamos y hacemos estos mapas, por ejemplo, de peligros o de riesgos para las personas, pero seguramente ellos no entienden, digamos, la forma en que nosotros lo presentamos. Entonces, quizás también es un desafío para nosotros a futuro el cómo acercamos estos resultados de investigación a las personas, a la comunidad. Esa es mi consulta. Sí. Bueno, ahí existen dos corrientes. Por lo menos dentro de la comunidad geocientífica existen dos corrientes de pensamiento. ¿Ya? Está la corriente que dice tenemos que hacer investigación, tenemos que hacer estudios, y este estudio tiene que terminar en un mapa y que tenemos que ir a presentarlo a la junta de vecinos para que ellos conozcan su territorio, conozcan cuáles son sus amenazas, cuáles son los efectos que podrían tener. Y existe otra escuela que dice que, por ejemplo, hay que levantar esos mismos estudios, pero uno tiene que hacer presión para que las autoridades se apropien de esa información.
Porque, por ejemplo, uno puede entregar esa información a una junta de vecinos y probablemente ellos lo van a agradecer. A mí me ha tocado andar en terreno, especialmente, por ejemplo, en la zona de Cauquenes, en donde tengo un colega de la Chile que él lo que hace cada vez que va a un viñedo, él plotea un mapa de los viñedos donde va a entrar sus sensores del NDVI y se lo entrega al ingeniero agrónomo. El ingeniero agrónomo es feliz, porque con ese NDVI, pues, del día anterior o de hace 5 días atrás, puedes ver dónde, por ejemplo, las plantas tienen estrés hídrico. Y va a tomar una decisión para poder dónde cerrar la llave o dónde abrirla. ¿Ya? Claro. Pero probablemente si tú te acercas a una comunidad, la comunidad probablemente lo va a entender, si es que uno tiene, bueno, hay gente que tiene más capacidades que otras, lo va a entender, pero probablemente no va a tener las capacidades para poder reducir o mitigar la vulnerabilidad que tiene. Y ahí es donde, por ejemplo, los actores claves a nivel de gobierno tienen que tomar la posta. ¿Ya? Ahora, para que ellos puedan tomar decisiones informadas, en el sistema público se rige lamentablemente por lo que dice la ley. ¿Ya? No tiene un rango de acción para poderse más allá. Y ojalá que, por ejemplo, ese tipo de espíritu sea derogado en la nueva constitución. Ahí, lamentablemente, lo que hay que hacer, y ahí, por ejemplo, yo me declaro de la otra corriente, en donde uno tiene que generar conocimiento y uno tiene que entregárselo a los tomadores de decisiones, para que ellos puedan ver, por ejemplo, si es que están yendo por un buen camino o un mal camino. Y si están yendo por un mal camino, indicarles o sugerirles, mejor dicho, cuál es el mejor camino a seguir. ¿Ya? Igual también desde la academia nosotros no somos dioses, no nos lo sabemos por libros. Sabemos también de que la academia es una burbuja a veces y muchas cosas que pasan en el sistema público no las vemos en la pantalla o en la tele. ¿Ya? Por lo cual ese es un tira y afloja que probablemente no lo vamos a cambiar en los próximos 5 años, pero sí probablemente en los próximos 10. Pero para eso tiene que haber una masa crítica que trate de pedir estos cambios. Y ahí viene el tema de las nuevas generaciones, que por eso a mí me interesa mucho este tipo de charlas. Las nuevas generaciones que están saliendo tienen que saber cuál es el contexto y cuál es su rango de acción, de tal forma que el día de mañana sepan por dónde va la mano a la hora de pedir cambios. Muchas gracias, profe. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna consulta. Está en Yo tengo chat. una consulta ¿Sí? con respecto a, claro, aquí hablamos de modelos numéricos. Mi consulta va en que, por ejemplo, en Magallanes se está realizando un monitoreo activo del río Las Minas, si no me falla la memoria, y qué tan efectivo resulta esa clase de tener monitoreos y ahí poder estar comprobando datos activamente en tiempo real. Sí, yo lo que sabía de Punta Arenas, que por ejemplo creo que la Constanza lo presentó en la SACCHI. ¿Es el que te refieres, cierto? No, me acuerdo que fue Raúl, no era Raúl. Raúl era un caballero que presentó Ah, el el Rodrigo martes. Raúl. Sí, él habló y al final concluyó con que en Magallanes están revisando activamente el monitoreo. Y quedé con la duda de qué tan efectivo resulta ese monitoreo para la prevención o por último para mitigar el daño que recibe la sociedad ante remociones en masa. Ya, bueno, el caso de las remociones en masa es un mundo muy distinto a lo que pasa, por ejemplo, con los volcanes. En los volcanes tú sabes que están ahí, tú sabes probablemente que se están deformando mediante satélite y son cuerpos masivos. En el caso de las remociones tú tienes todo un cordón montañoso, inclusive aquí en el valle tienes cortes de camino o cerros que podrían colapsar. ¿En dónde vas a monitorear? Los recursos no son infinitos. Por lo cual, normalmente lo que se hace en remoción en masa es que se trata de tener un estudio a escala regional y después se va a ir achicando, achicando, hasta llegar al nivel de detalle en donde podemos decir, ¿sabes qué? Estas zonas críticas sí o sí hay que instrumentalizarlas. Por ejemplo, actualmente, y te lo digo así como para tirarme al suelo, nosotros instalamos unos sensores el año pasado en el marco del proyecto Fondesit, y claro, estuvieron midiendo bonitamente durante un año, pero al final de ese año el cerro que nosotros pensamos que se iba a caer, no se cayó. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque normalmente, porque nosotros partimos con todas las energías, dijimos ya, nos tinca ojo de pájaro que se podría caer, instrumentalicémoslo. Pero lo que hay que hacer es ser un poco más meticuloso, hacer los estudios a escala regional y después ir bajando de la regional a la mesoescala y de la mesoescala. Y por ejemplo, en la zona centro-sur hay varios equipos de investigación trabajando. Ya logramos superar la barrera de la escala regional. Ahora ya estamos entrando a la mesoescala. Espero de que aquí a unos 5 años más podamos entrar a la escala local.
¿ya? Pero para eso, y ahí es, por ejemplo, cuando se requiere la instrumentalización que tú comentas en tiempo real. E inclusive, los datos son solamente datos que están llegando a alguna central. Si no se dispone de personal técnico capacitado que permita interpretar esa información y tomar decisiones, como lo hace la gente LOBDAS, no va a haber un delta o no va a haber una contribución mayor. Por lo cual ese tipo de cosas, por ejemplo, tendría que visualizarse como parte de la formación de los estudiantes de geociencia. Actualmente, por ejemplo, la UDEC ya lo está haciendo, paulatinamente. No sé si respondí, Emilio, tu pregunta. Sí, entiendo. Claro, conversando también con un amigo que es de ese sector, me explicaba también que si se cortaba la cuenca del río Las Minas, básicamente moría el comercio allá. Entonces era importante a nivel core, porque esa política nació a nivel core. Desde el core Magallanes pidieron que saliese ese proyecto y por tanto se pusieron a monitorearlo. Entonces igual tiene una correlación con lo que es política pública, que es siempre un lapso que se nos olvida estudiar un poco. Estoy de acuerdo contigo. Estoy completamente de acuerdo. Sí, de hecho, ese es el tema, por ejemplo, lo que pasa actualmente con la ciencia es que uno entrega información, pero muchas veces las decisiones finales son tomadas de un punto de vista más técnico, no técnico-político, netamente político. Y de repente también depende de la situación o el escenario electoral en el cual nos encontremos. Entonces, a veces eso hace que se genere, a veces, gastos acertados del erario público, o bien gastos que no se justifican. En el caso de Damas, perdón, de la zona que tú comentas no la conozco, entonces no me atrevo a pronunciarme. ¿Ya? Pero hay situaciones donde, por ejemplo, normalmente a la comunidad geocientífica le falta entrar un poquito más en el terreno político y poder incidir en las decisiones, que actualmente es lo que está tratando de hacer Chigeo. Comprendo. De hecho, aprovecho de hacer un poquito de promoción. En la UCT también existe el Centro de Políticas Públicas, que también es un nexo interesante para explorar dentro de la carrera de la geociencia. Si es que quieren ver cómo se aplican nuestras alarmas sobre remociones en masa para traducirlo en una política, ya para llegar a lo que es legisladores y todo eso. Cool. ¿Alguna otra consulta? También pueden hacer uso del chat o mejor todavía si lo hacen con el micrófono. Bueno, parece que nadie quiere hacer alguna consulta. Bueno, de todos modos, me imagino pueden comunicarse con el profesor si es que tienen alguna duda o consulta o alguna idea que quieran comentar. Es bastante como accesible en ese sentido, se puede conversar, ¿cierto?, con él. Así que, bueno, me gustaría cerrar agradeciéndole nuevamente por su tiempo y por la preparación, obviamente, de esta charla. Y bueno, me imagino que hablo en nombre de todos cuando digo que es un tema bastante interesante y que claramente nos convoca a todos nosotros. Así que muchas gracias, profesor. No, gracias a ustedes por invitar. Y lo otro, bueno, probablemente remoción en masa no es algo que se entregue dentro de la formación profesional, ni en la UCT y tampoco quizás en otras universidades que dictan geología. Pero sin embargo, también hago la promoción, colgándome las palabras de Emilio, de que es algo que probablemente se viene. Entonces sería muy interesante para ustedes que quizás, aunque no esté en su formación básica, que vean por su cuenta, porque esto probablemente si es que cambia la legislación, va a ser exigible. Y si es exigible algo ante la ley, el ministerio cuando hace estudio lo pide. Por ejemplo, el tema del APR. En el caso de los APRs, la ley actualmente, la ley de agua, exige que se haga geofísica. Entonces, cada proyecto de APR que se hace pasa por la geofísica, en donde tiene que haber un geofísico metido, entonces gracias a eso hay pega para algunos geofísicos. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de los geólogos, si existen geólogos o otros geocientistas que trabajan en remoción en masa y cuando esto se vuelva ley, y también siempre mirando a futuro, probablemente va a ser una fuente o una alternativa válida
en el cual ustedes se van a poder desenvolver profesionalmente después. Claro. Y bueno, obviamente también es lo que se viene por lo mismo que comentaba usted del cambio climático, que cada día se va haciendo más evidente. Así que cada vez vamos a ir viendo más seguido este tipo de peligros. Va a ser parte del día a día, hasta que lo normalicemos, lamentablemente. Claro. Bueno, profe, muchas gracias entonces, que esté muy bien y nos estamos viendo pronto. Ya. Nos vemos, gracias por la invitación y gracias a los que se quedan hasta las 8 de la tarde, sé que es tarde. Sí. Te voy a Hasta tomar luego. 11 horas. Sí. Hasta luego. Chao, chao. Nos vemos, chao.